Muy buenas tardes. Seguimos desarrollando el tercer Congreso sobre el hambre y la miseria en las Américas. En esta ocasión, con la presentación del doctor y embajador extraordinario José Luis Pérez Sánchez Cerro, de nacionalidad peruana. El doctor Sánchez Cerro es el presidente del Consejo para las Relaciones Internacionales del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Voy a leer algunos de sus antecedentes. Él es doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Universidad del Externado de Colombia. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Central de Venezuela y magíster en Derecho Internacional y Diplomacia con mención en Derecho de los Tratados por la Academia Diplomática del Perú, summa cum laude, es decir, con la máxima distinción académica. Asimismo, es abogado, por supuesto, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, y licenciado en Relaciones Internacionales. Se ha desempeñado como diplomático de carrera, fue embajador en el Perú, en la Argentina, en Alemania, en España, en Andorra, en Colombia, además de haber tenido distintos destinos como diplomático en otras jerarquías, en diversos destinos internacionales, todos de gran prestigio, como Washington y París. Estamos pues con el doctor Sánchez Cerro. Señor embajador, mucho gusto en estar con usted en contacto en este momento. Le damos la bienvenida a este tercer congreso. Muchas gracias, Daniel. Estoy muy contento de estar de alguna forma en una extensión de lo que fue mi estadía en Buenos Aires. Estuve 7 años y medio como embajador en Argentina y para mí fue un destino diplomático muy grato y muy importante para mi país. Estoy contento de poder dirigirme a los amigos de nuestro canal intelectual, digamos, y quiero simplemente referirme en unos 20-25 minutos a la temática que me ha sido asignada. En realidad, voy a decir, sin temor a equivocarme, obviamente, que en los tiempos de ahora, nuestros países, digo latinoamericanos, han enfrentado múltiples crisis de índole política, ética, ambiental, etc. Sin embargo, la emergencia sanitaria y social ocasionada por el COVID-19 nos ha colocado ante un desafío mayor. En el caso de mi país, el Perú, todos estos eventos, con énfasis en la pandemia, nos han revelado las inmensas grietas que persisten, las desigualdades, que es inaceptables obviamente y que evidencian nuestras promesas incumplidas como políticos y como personas de nuestros respectivos países en el largo trabajo que tenemos por delante en una nación como la peruana, que es pluricultural, pluriétnica, y multilingüe. ¿Cuál es el rol del Estado en la economía en estas circunstancias? El Estado se debate permanentemente entre su rol subsidiario y su rol solidario. Ya no se identifica al desarrollo
con el crecimiento económico solamente, sino especialmente con el incremento de capacidades, y eso va de la mano con las políticas sociales. El COVID-19 podría afectar a la economía mundial de tres maneras principales. Primero, afectando directamente a la producción de los países. Segundo, creando trastornos en la cadena de suministro y en el mercado internacional. Y tercero, por su impacto financiero en las empresas y en los mercados financieros, obviamente. Los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos publicaron directrices para la prevención de la gripe pandémica, entre comillas, y así lo señalan ellos, que incluían, en primer lugar, aislamiento domiciliario voluntario de personas enfermas. En segundo lugar, una cuarentena domiciliaria voluntaria también de los miembros de la familia expuestos. En tercer lugar, el distanciamiento social, incluyendo el cierre de escuelas, los lugares de trabajo y la cancelación de reuniones masivas. Y en cuarto lugar, medidas ambientales, como la limpieza rutinaria de las superficies que se tocan con frecuencia. Ustedes han visto seguramente en los centros comerciales y en general en todos los locales públicos que hay de alguna forma un exceso en la limpieza y en el tratamiento de los calzados, en fin, de los zapatos, de la ropa misma, para eliminar cualquier posibilidad de contagio. Hay un impacto económico, obviamente, en el mundo tras esta pandemia. Uno, hay un impacto directo en la producción. Se explica por sí sola. La producción china, por ejemplo, se ha visto sustancialmente afectada. Algunos otros países también están empezando a sentir un impacto directo. En segundo lugar, la interrupción de la cadena de suministros y del mercado. Muchas empresas manufactureras dependen obviamente de los insumos intermedios importados mayormente de la China y otros países afectados por la enfermedad, o sea, generalmente países orientales. Muchas empresas también dependen de las ventas en China para alcanzar sus objetivos financieros. Y en tercer lugar, las repercusiones financieras de las empresas y de los mercados financieros. Las perturbaciones temporales de los insumos y o la producción podrían poner en tensión a algunas empresas, en particular las que tienen una liquidez insuficiente. Podrían eventualmente dirigirse a la quiebra de estas empresas. Los posibles escenarios de estas situaciones. Bueno, estos escenarios posibles son ideas puramente descriptivas sobre los posibles caminos que el brote de la enfermedad y la economía mundial podrían tomar. Estos escenarios
de alguna forma se significan en que lo peor ya ha pasado. La transmisión en China ha disminuido, aunque algunos brotes aislados se producen en otros lugares, y estos no crean una propagación masiva de la enfermedad. Por lo menos ahora, no al principio de la crisis, pero ahora ha bajado un poco. A medida que se estabiliza el número de casos a nivel mundial, la economía china vuelve a la normalidad. El año del virus es lo que podría llamarse en lo que va el año transcurrido. Aunque la propagación de la enfermedad en China se ralentiza, los brotes se producen de forma continua en todo el mundo. El efecto general ha sido perturbar la actividad económica, lo suficiente como para desacelerar considerablemente el crecimiento mundial. O sea, hay un decrecimiento mundial a raíz de esta pandemia. En tercer lugar, la respuesta a la pandemia mundial se refleja, entre otras cosas, y entre otras muchas cosas, diría yo, en el turismo, por ejemplo, y las empresas conexas que han disminuido drásticamente en las regiones que tienen una economía basada en el turismo y que se ven seriamente afectadas. El Producto Bruto Interno Mundial se estanca, el comercio internacional cae y una recesión mundial es una posibilidad evidente. Y en cuarto lugar, la crisis financiera, que está expresada por los retrasos en los envíos y en los calendarios de producción, que crean obviamente problemas financieros a las empresas con grandes deudas, especialmente en los Estados Unidos de América. El coronavirus, ¿cómo se configura este coronavirus en la economía mundial después de la pandemia? No hemos pasado todavía, pero es predecible que suceda en algunos meses. Muchos de los pilares sobre los que se dirigen el orden económico y mundial, digamos el orden político internacional, ya no serán exactamente iguales como los conocíamos previo a la pandemia del COVID-19. La pandemia del coronavirus ha causado, por el irremediable aislamiento social y la consecuente paralización económica, la mayor crisis global desde la Segunda Guerra Mundial. Es importante esto que digo porque es un hecho histórico que está sucediendo actualmente. Mi impresión es que crecerá el rol del Estado, particularmente en lo referido a la provisión de servicios considerados básicos. Esta pandemia va a generar enormes cambios en el comercio internacional. Imagino muchas nuevas normas sanitarias y de seguridad en los productos que se intercambien en el comercio internacional, obviamente.
Las instituciones internacionales con las que contamos hoy han quedado absolutamente superadas, desde las tradicionales como las Naciones Unidas hasta las más específicas como la Organización Mundial de la Salud. La Unión Europea, lo que era y lo que es hasta ahora el mercado común europeo, virtualmente se ha roto por esta emergencia y se ha vuelto a imponer fronteras entre los países. El Brexit, que en un primer momento se dio en Inglaterra, nos parecía una cosa extraña. Y hoy hay un Brexit, es decir, una suerte de salida de la Unión Europea en cada país, ya no solo Inglaterra, sino hay un Brexit en cada país en Europa. Quizás la situación se normalice en adelante, pero no va a volver a ser igual de ninguna manera. Es muy probable que cuando todo esto pase, la brecha de la desigualdad en el mundo se amplíe por motivos del impacto económico. La desigualdad termina limitando no solamente el crecimiento económico, sino que además genera conflictos sociales, movimientos civiles y el resurgimiento de gobiernos autoritarios eventualmente. Si la pandemia se extiende por varios meses más, se profundizará el derrumbe del comercio internacional y cada país sufrirá la ausencia de lo que no fabrica. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que si el escenario actual no cambia drásticamente en breve, 25 millones de empleos estarán en peligro. 25 millones de empleos. Entonces, ¿cuál será el impacto del coronavirus en la economía global? Las escalofriantes primeras estimaciones nos dicen que los organismos internacionales estimaron que la pérdida será de al menos 2 billones de dólares. América Latina está muy afectada por la caída de exportaciones a China. Este es el análisis que hace recientemente la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, o sea, la UNTA. La economía global no ha sido, ha sido duramente afectada por la propagación del coronavirus. Y uno de los sectores más golpeados es la industria de la aviación y del turismo. El sector que ha experimentado una drástica caída en el tráfico de pasajeros es precisamente la aviación y el turismo, por el temor que tienen las personas de contagiarse al viajar. Es el mayor desastre en la historia del turismo, lo puedo afirmar categóricamente. La industria turística representa un 10.4% del crecimiento económico mundial y genera cerca de 319 millones de puestos de trabajo. Es decir, el 10% del empleo a nivel global. Cifras del Consejo Mundial de Viajes y Turismo recientes. La pandemia crea
un nuevo orden mundial. Todos pierden, China gana. Eso es en resumen la situación. Todos pierden, China gana. El nuevo orden mundial que surge tras la pandemia tiene un claro ganador en lo económico, la China. La guerra de la pandemia no solo se juega en el plano de la salud pública, sino también en el de la economía. Hay un claro vencedor, el país que dio origen al virus y que no es otro que la China, que se aprovecha de que el precio de las materias primas sigue en niveles muy bajos, en particular el petróleo, del que es muy dependiente. Las Naciones Unidas sigue representando una promesa en el marco institucional y que es una promesa fundamental para la convivencia de la humanidad. Todavía tiene algún valor en la convivencia humana. Si bien sus principios y objetivos no han sido alcanzados plenamente. La Carta de las Naciones Unidas consagra una estructura de gobernanza global defectuosa, particularmente en lo concerniente a su Consejo de Seguridad, que, como ustedes saben, otorga a 5 naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial el privilegio de ejercer un derecho de veto que contradice el principio de seguridad soberana de igualdad soberana de los estados. Obviamente contradice el principio de igualdad soberana de los estados. Es decir, que carece de sometimiento a elementales principios democráticos y expresa con gran crudeza el dominio hegemónico de las grandes potencias, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, obviamente. La creciente confrontación entre China y los Estados Unidos revive actualmente los riesgos y la disfuncionalidad de un escenario internacional signado por la animadversión entre las superpotencias. En suma, tenemos ante nosotros el desafiante reto de fortalecer a las Naciones Unidas para que lidere la forja de un multilateralismo cuyo centro gravitacional sea la persona humana. Es decir, ya no son los organismos internacionales, ya no es el Vaticano, ya no es las revoluciones de independencia de África de hace 30 años, sino que por encima de todo está la persona humana, que es en el derecho internacional moderno el principal elemento de esta disciplina de derecho internacional. La rivalidad entre los Estados Unidos y la China es cada vez más evidente. Mientras la crisis del coronavirus conmociona al mundo entero, la disputa entre las dos superpotencias plantea una nueva amenaza geopolítica. Yo dejo a la audiencia preguntas como esta, por ejemplo, ¿no? ¿Habrá una nueva guerra fría, digamos, entre Estados Unidos y la China, con actores diferentes? ¿Por qué los Estados Unidos y la China eligen la confrontación? Ya se va
Trump de presidente, pero de alguna manera él ha creado esta confrontación entre la China y los Estados Unidos. ¿Qué escenarios podrían surgir de esto, de esta confrontación entre las dos grandes potencias mundiales? Y finalmente, ¿qué puede y qué debe hacer el resto del mundo ante esta situación que planteo, que dejo flotando a la audiencia para que en lo posible los consideren y las posibles respuestas que ellos creen o que ustedes creen, perdón, que se debe enfrentar a estas preguntas? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Tengo, si usted me permite, una pregunta que hacer. Por supuesto. Usted ha insistido con mucha razón en la preponderancia de China en esta crisis. ¿Usted cree que puede haber habido alguna clase de deliberación, o sea, de actitud deliberada en China respecto de la propagación del coronavirus, o son puras especulaciones periodísticas? Gracias por la pregunta, que No. es muy buena, porque en realidad la pandemia empieza en China, como ustedes saben, y que aparentemente empieza a raíz de un accidente en que se contagia una gran parte de la población de la ciudad donde se origina, y a partir de ahí se extiende al resto del mundo. Sin embargo, la China casi ha salido, o por lo menos ha disminuido, esta situación de pandemia territorial en su país, pero ha contagiado de alguna forma a muchos países, por no decir a todos los países del mundo, especialmente en Europa, que acaba de salir de un verano y que, como ustedes saben, la gente europea aprovecha el verano al máximo en ir a las playas, a la montaña, etcétera, y no tiene el mismo cuidado que tendría hoy día. Entonces, la pandemia en Europa ha aumentado, contrario sensu a lo que sucede en la China, donde hay países que ya han prácticamente eliminado la pandemia, y en el caso de la China ha disminuido considerablemente. Por otro lado, la prensa en general, la prensa mundial, ha criticado a la China como el origen de esta pandemia, con el cultivo con fines científicos incluso de animales como murciélagos, como ratas, etcétera, que de alguna manera pueden haber contribuido a la pandemia misma. Entrando a un mundo especulativo, se podría decir que sí, que China es de alguna forma el origen de esta pandemia, que no lo es ahora, pero sí el punto de partido. Y de alguna otra manera, la gran prensa mundial, la gran prensa internacional, que obviamente no siempre está con China, ha creado parte de esta situación, de esta escenografía mundial de una pandemia que no es la primera en el mundo y que antes ha habido muchas otras, pero que es probable que sea de alguna forma la de más larga duración y de características muy diferentes a las anteriores, como la gripe española, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad constituye un dilema desconocido si esto va a continuar y por cuánto tiempo. La pandemia va combatiéndose a través de invenciones científicas en algunos países más desarrollados y también en China,
que de alguna manera garantiza, espero que sea así, que en algunos meses no muy lejanos tendremos de alguna manera la cura o la vacuna efectiva a esta pandemia universal, ¿no? A esta Bien, pandemia universal. Gracias. bien. Una segunda pregunta relativa a su ponencia original. ¿Será esta, porque las Naciones Unidas han demostrado cierta consternación en torno a la pandemia y no han salido de la consternación? ¿Será esta, embajador, una oportunidad para replantear el rol, el papel, la función y acaso la estructura de la Organización de las Naciones Unidas? Sí, bueno, ojalá realmente que lo sea así. Yo he sido representante de mi país varias veces, varias asambleas generales de Naciones Unidas. He ido incluso con varios presidentes del Perú a exponer la situación del país y realmente hay una necesidad inmediata de cambiar el rol de las Naciones Unidas y cambiar la Organización Mundial de la Salud. Eh, el director general de la OMS fue una persona, lo es todavía, pero le queda poco tiempo, que favoreció mucho a los intereses de China y que de alguna manera no contribuyó a el combate generalizado de la pandemia. Se ha dado cuenta tarde la Organización Mundial de la Salud de esta consternación que ha causado al mundo y realmente no hay una salida más que la transformación de las Naciones Unidas, asignándole nuevos roles a su protagonismo en el mundo internacional, en mente hablando, y dándole a las Naciones Unidas una especie de elemento rector de las enfermedades en general, especialmente de las pandemias. Hay que tener una autoridad mundial que dirija la actividad mundial en torno a enfermedades graves como las pandemias, que tengan toda la autoridad y la autorización y el beneplácito de los países miembros, de los estados, para que de manera efectiva combatan con una política internacionalmente aceptada y probada, obviamente, la consternación y las posibilidades de tener una pandemia que afecte la salud mundial, que realmente afecte además no solo la salud mundial, sino la actividad económica del mundo especialmente. Gracias. Bien, bien, comprendo su respuesta. Para terminar, una última consulta. Tengo entendido que en su país le han pedido que sea usted candidato al Parlamento andino como representante del Perú. ¿Qué papel entiende usted que debería jugar el Parlamento andino en la crisis latinoamericana que parece no tener final? Muchas gracias. Sí, en efecto, voy de candidato a la elección de abril próximo, al Parlamento andino. Son en realidad 5 representantes los que mi país debe enviar a la institución del Parlamento andino. Básicamente, el Parlamento andino tiene una proyección
entre los países que la integran, que en un momento dado fueron 6, después 5 y ahora son 4, siendo que la sede está en Lima, en la ciudad de Lima, y con reuniones mensuales en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es en realidad la importancia de este Parlamento? Que mucha gente de alguna manera lo critica porque encuentra que hay una, de alguna forma, doble función con los parlamentos que la constituyen. Hay algunos países como Colombia que no elige a miembros del Parlamento andino, sino que son representantes del Parlamento colombiano, que manda 4 o 5 cada vez. En el caso peruano es diferente. Hay necesidad de ir a elecciones directas para elegir a los 5 representantes del país ante este órgano andino, ¿no? Andino. Y fundamentalmente yo debo hacer campaña, por ejemplo, en todo el país, no es solamente en Lima, que hubiese sido lo ideal y la función de un representante al Parlamento Nacional, pero como soy candidato al Parlamento andino, debo hacer campaña en todo el Perú. Y más aún siendo el Perú un país básicamente andino, ¿no? Que tiene una gran población, que incluso el idioma oficial en el Perú es el español, el castellano, pero es un país que tiene 53 nacionalidades. Entonces, de alguna forma, hablan 53 lenguas. Y obviamente... A ver si usted a estudiar. Sí, sí. Y obviamente cada población o grupo étnico tiene su diferente problemática. Hay necesidad, obviamente, no de saber toda la problemática de estas comunidades, pero sí identificar a los principales problemas de estas comunidades indígenas en el Perú. El Perú es un país que tiene 33 millones de habitantes y que afortunadamente en el gobierno de Alan García, en el último gobierno, hubo una disminución del analfabetismo radicalmente. En realidad, hay un nivel de analfabetismo muy bajo en el Perú, afortunadamente, frente a lo que ha habido hasta hace 30 o 40 años. El analfabetismo casi no existe en el Perú y eso es muy bueno para la educación y para generar gobernantes en la política peruana que tengan un mayor nivel de llegada al país, porque se trata de una elección ante elementos alfabetos prácticamente en el país. Yo considero que el Parlamento andino, aun cuando tiene funciones limitadas frente a los congresos de los países, tiene una suerte de solidaridad y de identificación con los pueblos de las regiones andinas. Y obviamente eso significa que hay una necesidad evidente de unir a los pueblos de los países que la constituyen y a los gobernantes incluso de los países que lo constituyen. Yo creo que es una buena oportunidad para salir a la palestra y exponer la realidad propia de nuestro país, en este caso del Perú, que son realidades sumamente parecidas a los demás países que la integran, siendo países latinoamericanos y que tienen una problemática común, una historia común,
unas soluciones de alguna forma común, y también una población que está preocupada por la unidad de los pueblos que lo constituyen. Gracias. Bien, muchas gracias, señor embajador, por su tiempo, por su participación y sobre todo por compartir con nosotros sus conocimientos y su sabiduría. Espero que en la próxima comunicación que tengamos para otro evento estemos hablando con un parlamentario andino. Gracias. De verdad que le deseamos la mejor de las suertes en su próxima elección. Sí, En muchas nombre gracias. de... Quería decir algo. Sí, claro. Hay la democracia en el Perú se está viendo de alguna manera sobrepasada, si se quiere el término, por la presencia de 24 partidos políticos que van a tener candidatos propios en Sí. la próxima elección de abril. No solo a presidente y 2 vicepresidentes, sino también al Congreso y también al Parlamento andino. De manera que es una competencia muy grande, enorme, la que hay que considerar si se quiere o se tiene la expectativa de ser elegido. Eso dice mucho de la vocación democrática del país y de la necesidad de que la gente se exprese a través de candidaturas y a través de elecciones. 24 partidos que van a ser candidatos a todas las jurisdicciones del Perú, ¿no? Pues una verdadera inflación de candidatos. Sí, así es, así es. A nombre del Instituto Internacional de Derechos Humanos, que usted integra como presidente de su Consejo para las Relaciones Internacionales, le damos las gracias por su intervención en este tercer congreso. Lo saludamos muy afectuosamente y esperamos contar con usted en nuestras próximas actividades. Que tenga Con usted mucho gusto. muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, Daniel. Buena suerte.